cordial bienvenida a todos y todas sus seguidores al evento Conflictos Colectivos de Huelga Estallada. Los dejo en voz de la maestra Liliana Hernández Dávila. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nos encontramos en el Observatorio de Jurisprudencia Laboral en su versión digital. Agradecemos como siempre al doctor Raúl Contreras Bustamante por la apertura de los espacios para el conocimiento y difusión del derecho del trabajo y asimismo a nuestro coordinador académico, el doctor Enrique Larios. Antes de comenzar, quisiera hacer los temas que vamos a abarcar hoy. Quisiera anunciar que el dinamismo del derecho nos hace que tengamos algunas modificaciones dentro del programa. En marzo del 2021 hubo modificaciones constitucionales al Poder Judicial, lo que implica que se van a revisar los precedentes. Entonces, en ese tenor, que tanto la jurisprudencia como los precedentes son obligatorios, vamos a empezar hoy con un programa diferente. Vamos a hablar de una sentencia de la segunda sala de la Suprema Corte, que nos habla de los conflictos colectivos en la huelga estallada. Este número de sentencia es el 118-2020 y para ello tenemos como invitado al doctor Nair Velasco. Entonces quisiera dar un poco de su síntesis curricular. Es doctor en Derecho por el Instituto de Posgrado en Derecho. Ha sido procurador de la Defensa del Trabajo en el estado de Colima. Se ha desempeñado como presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos. Actualmente es director jurídico del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y similares de la República Mexicana. Y también ha sido profesor en la Maestría de Derecho del Trabajo en diversas instituciones educativas. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes, maestra Liliana. Saludos a todos y a todos. Un agradecimiento en particular al doctor Enrique Larios y desde luego a la máxima casa de estudios por permitirnos poder ampliar sobre este tema tan importante que tú mismo lo has dicho. Fue un litigio muy interesante porque nace de dos premisas muy importantes: el derecho de huelga, por un lado, y el derecho de titularidad del contrato colectivo de trabajo. Cabe señalar que Oye, disculpe que lo interrumpa, pero quisiera preguntarle antes que nada, y sobre todo para el alumnado, hay algo que me gustaría que nos ayudara a dilucidar. Primero, ¿qué es la huelga y qué es el derecho de huelga? Quiero saber si es lo mismo, si tienen, qué relación hay entre ellos. ¿Es diferente? Y yo quisiera que empezáramos por eso, porque el tema obviamente es muy importante, pero sí, también que entremos en este contexto para abarcar este tema. la huelga es conocida en nuestra legislación como la suspensión de las relaciones colectivas derivadas de tres opciones, que es el estallamiento por revisión del contrato colectivo, que se llama la revisión integral, la revisión salarial y por las violaciones al contrato colectivo. También hay otra opción que casi no es muy usada, que es la huelga por solidaridad. La exposición de motivos, cuando se acuña en el 123 el derecho constitucional de huelga, que es un derecho de supremacía constitucional, se define por parte del constituyente del 17 como no es el conflicto, sino la solución al conflicto. Es la vía legal por medio de cual las y los trabajadores, a través de sus sindicatos o de las coaliciones correspondientes, de manera colectiva, emplazan al patrón para efecto de defender sus derechos colectivos y en este caso, si no son satisfechos dichos derechos, en este caso se estalla la huelga por esa situación. Hay un capítulo en particular en la Ley Federal del Trabajo, la 920, en artículo 920,
donde expresa todo lo que es procesal respecto a la huelga. Sin embargo, lo sustantivo, que está en el 450. Y en conclusión, la huelga es la forma que tienen los trabajadores a través de sus representaciones, como son los sindicatos, para defenderse colectivamente o mejorar los niveles, en este caso, estudiar y mejorar los derechos de los y las trabajadores. Eso es en términos muy simples y llanos lo que es el derecho de huelga, que nació primero en una etapa de prohibición y posteriormente se reglamentó y se legitimó esta cuestión, y ahora pues está tanto en la Ley Federal del Trabajo anterior como en esta reforma que se realizó. Se domina el tema de la huelga y se resuelve por la vía conciliatoria en su mayor parte. Muchas gracias, doctor. Bueno, entonces podríamos decir que el derecho de huelga sería ese procedimiento que se da para poder realizar este fin y obtener estos resultados o estos objetivos. Efectivamente, es un procedimiento, no es un juicio como tú lo has dicho. Es un procedimiento porque consta de varias etapas procesales. Nace en una etapa de gestación y posteriormente, cuando se ejercita este derecho, cambia a otra etapa. En todo momento, la ventaja de la huelga es que existe la conciliación y que al final es la etapa de imputabilidad, es decir, quién tiene la responsabilidad del conflicto, si el sindicato o el patrón. Perfecto, doctor. Ahora sí quisiera que nos empezara a contar todo el antecedente, porque es un asunto sumamente interesante de esta resolución que tuvo la Corte, ¿no? Con mucho gusto. En 2007, el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos de la República Mexicana, por conducto de su secretario general Napoleón Gómez Urrutia, hoy senador de la República, estallan las huelgas, 3 huelgas en 3 unidades distintas a la empresa Grupo México: Tasco, Cananea y Sombrerete. En este caso vamos a hablar del tema de Sombrerete. Esta huelga, esas 3 huelgas se hicieron por violaciones al contrato colectivo de trabajo, de seguridad e higiene, de temas de libertad sindical y demás cuestiones. La empresa, en gobiernos neoliberales, empezó a solicitar las inexistencias de la huelga, y la Junta Federal de aquel tiempo las consiguió. Sin embargo, a través del Poder Judicial se pudieron conseguir amparos y suspensiones. Pasó mucho tiempo y intentaron terminar la huelga por otras razones, cuando se les ocurrió la idea de demandar la titularidad del contrato colectivo de trabajo, no obstante que la huelga se había declarado estallada y se había declarado existente. Demandar la titularidad del contrato colectivo de trabajo. ¿Qué quiere decir esto en términos muy simples y llanos? Para la empresa pensaban que como quitar a un abogado y poner otro y poderse desistir, desde luego, con el nuevo sindicato, de los 13 o 14 años ya de salarios caídos, del contrato colectivo y todo lo que implica esta huelga. En un primer momento, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje admitió esta demanda y señalaron la fecha para un recuento. Afortunadamente, se ganó en un primer momento el recuento, y la empresa nuevamente contrató otro sindicato de protección y volvió a demandar la titularidad del contrato colectivo. Y la Junta nuevamente aceptó esta demanda y señaló que se debería de generar un padrón, no solamente de la época de la presentación de la demanda de titularidad, como lo establece la ley, en particular en la fracción tercera y cuarta del 931 de la Ley Federal del Trabajo y la jurisprudencia 150 del 2008, sino que dijo desde el momento que se estalló la huelga. Nosotros en todo momento hicimos la defensa en el sentido que no podía haber una demanda de titularidad, porque es evidente, la huelga suspende todas las relaciones laborales individuales y colectivas. Pues no se puede generar un conflicto de titularidad porque están suspendidos y que tiene que
solucionar primero la huelga y posteriormente se le debe dar entrada a un tema de titularidad. La Junta Federal en ningún momento tuvo pues argumento como válido y entonces ordenó un recuento en el cual reactivaron a trabajadores que ya habían renunciado, que habían terminado su relación laboral con procesos fraudulentos y generó un padrón a modo del sindicato blanco, que es el sindicato de beneficio, que también es de la REA, así como de la empresa. Entonces, posteriormente se nos notifica un laudo donde se nos dice que nosotros habíamos perdido la titularidad del contrato colectivo de trabajo. Nosotros al momento de elaborar el amparo directo, como se trata de un laudo, hicimos un argumento en el sentido de convencionalidad y de constitucionalidad, y sobre todo en el sentido de que la huelga es una supremacía constitucional y, segundo, que la misma huelga suspendía todos los conflictos colectivos que se habían generado y se debería de aplicar el artículo 902 de la Ley Federal del Trabajo, que es el que decía que el que reza, que dice que todos los conflictos colectivos se suspenderán cuando se ejerce en la huelga. Entonces, en una sesión muy fuerte, por mayoría, el primer tribunal colegiado en materia de trabajo determinó concedernos el amparo para ese efecto, decir que no se podría generar ningún padrón en virtud de que existía una huelga estallada y que primero tenía que resolverse esta por un tema de congruencia jurídica. Y precisamente invocando el artículo 902 de la Ley Federal del Trabajo. La empresa promueve un recurso de revisión. Como ustedes bien saben, son de las excepciones que en materia de amparo directo acepta un recurso de revisión cuando son temas de constitucionalidad y convencionalidad, así como trascendencia e importancia. Acepta el recurso y lo turna a la segunda sala. Nosotros promovimos una reclamación diciendo que no había ninguna inconstitucionalidad ni alguna interpretación directa, sin embargo lo declararon infundado y entraron en el fondo. Cuando por razón de turno la tengo a conocer a la ministra Yasmín Esquivel Moza, este expediente, pues estábamos pues la verdad es que estábamos con mucha incertidumbre, porque son los casi ya 14 años de salarios caídos de los compañeros que estaban en juego, así como imagínense, de 250 familias, así como de el contrato colectivo, que es un contrato colectivo de los más fuertes que hay, y todas esas cuestiones se iban a echar a la borda. Sin embargo, al momento de resolver la sala, hizo un estudio muy interesante y qué bueno que se toca este tema porque creó un precedente importantísimo sobre la defensa del derecho constitucional e internacional de huelga. Al momento, la sala, por unanimidad, argumentó que no se estaba violando ningún derecho tanto a la empresa como al sindicato patronal, en el sentido de que no se pugnaba ni por el acceso de la justicia ni por el derecho a asociación, pero reiteraba la postura del colegiado en el sentido, confirmando de que se debería de aplicar primero el artículo 902 de la Ley Federal del Trabajo por un tema de constitucionalidad, en virtud que la huelga es un derecho superior jerárquicamente y que debería de resolverse primero la huelga, y una vez resuelta, pues estaba a salvo el derecho de otras organizaciones sindicales si querían demandar la titularidad del contrato colectivo de trabajo. Esta votación fue unánime y generó este precedente tan importante. Consideramos que es uno de los precedentes más importantes, al menos de hacía tiempo, pues nos sorprendió mucho esta segunda sala. La verdad es que pensábamos que iban a revocar el amparo. Sin embargo, aplicaron bien el derecho, sobre todo haciendo una interpretación progresista y respetando el derecho de huelga. Entonces, pues ahora ya el cumplimiento de la Junta Federal de este fallo protector que fue confirmado en la Suprema Corte fue en el sentido de que no se puede generar un padrón y se deberá aplicar el artículo 902, determina que este es constitucional, no inconstitucional, sino constitucional,
y en consecuencia, pues primero se tiene que resolver la huelga y posteriormente sí se desea, pues se tendrá que demandar la titularidad, pero por un tema de congruencia jurídica. Doctor, muchas gracias. Quisiera preguntarle porque en la sentencia hay varios puntos importantes. Uno son el convenio 87, el 98 y el derecho de huelga. Entonces, digamos, usted acaba de explicar algunas cosas sobre la jerarquía. ¿Cómo fue la aplicación? Porque a lo mejor podemos pensar que el convenio 98 o el 87 es mucho más importante que el derecho de huelga. Bueno, ¿cuál fue el razonamiento jurídico de la Corte al respecto? La Corte hace una aplicación ponderativa y tanto el convenio 87 como 98 mencionan que no riñen con el derecho de huelga. Inclusive nosotros cuando hicimos la revisión adhesiva, pusimos algunos de los precedentes que se llaman opiniones de expertos ante la OIT, donde señalan que el derecho de huelga es indisoluble del convenio 87, es parte del convenio 87, inclusive algunas presentes en ese sentido, y que si se llegaba a revocar la sentencia del primer tribunal colegiado, pues iba a atacar directamente y iba a ser un nuevo precedente en contra de los sindicatos, en el sentido de que si estos, a través de sus asambleas, por medio de voto libre y secreto y democrático, deciden irse a la huelga, pues el patrón buscaría un sindicato a modo, a un sindicato de protección para que éste demande la titularidad y una vez ganada la titularidad se desistirían de la huelga. Entonces, la Suprema Corte dijo que no había una violación de derechos humanos, por el contrario, la huelga es un derecho de los y las trabajadores y que está en el 123 y que también está en esos instrumentos, en esos tratados internacionales. Entonces fue muy interesante cómo hizo esa ponderación de derechos, puesto que si bien es cierto, la empresa tanto como y el sindicato de protección señalaban que le estaban violando derechos humanos, sobre todo el derecho a la libertad sindical, y es todo lo contrario, se hubiera violado el derecho a la libertad sindical si a los compañeros se hubieran arrancado, en este caso, el procedimiento de huelga y los derechos adquiridos que tenían desde el 2007 que se estalló la huelga y que ahora está en su fase de imputabilidad, está pendiente el laudo de imputabilidad. Entonces, era muy importante. Vimos esto a grandes rasgos como una estrategia legaloide para arrancar ese derecho de huelga. Gracias, doctor. Quisiera preguntarle también, los conflictos colectivos, entonces, durante el estallamiento de huelga, digamos que quedan suspendidos, o cuál es el procedimiento que se lleva a cabo con ellos. En este caso es muy importante qué tomó en cuenta la Corte. Primero, que nosotros estallamos en el 2007, la huelga, y la demanda de titularidad la presentaron hasta el 2013. Es un factor muy contundente donde decían, a ver, hay una diferencia muy categórica en el tiempo. Segundo, la aplicación del artículo 902 de la Ley Federal del Trabajo, el cual dice que se suspenderán todos los conflictos colectivos cuando se determine el ejercicio de huelga. Aquí hay algo muy importante y les quiero transmitir. La Ley Federal del Trabajo establece que es el ejercicio del derecho de huelga, pero hay una jurisprudencia de la segunda sala que establece que el ejercicio del derecho de huelga es el estallamiento de la huelga. Entonces es muy importante para todos los abogados que están y que les gusta el tema colectivo, poder apreciar esas cuestiones. No es lo mismo el emplazamiento por un tema de violaciones a contrato colectivo y no es lo mismo el ejercicio del derecho de huelga, que es el estallamiento. Muy bien, doctor. También quisiera preguntar, ¿cuál es ya nos lo ha expresado,
pero el otro día escuché decirle que esto es una forma de reivindicar el derecho de huelga. ¿Qué más nos puede decir al respecto? Pues la verdad es que seguimos muy felices, seguimos muy contentos no solamente es para los trabajadores de la minería, de la metalúrgica, de la siderurgia o de las empresas automotrices, metalmecánicas, no, este es un precedente para todos y todas las trabajadores. ¿Por qué? Porque reivindica el derecho de huelga. Es decir, en sexenios anteriores, caso concreto con Felipe Calderón y con Vicente Fox, los expresidentes, ellos buscaron vías jurídicas para romper este derecho constitucional de huelga e internacional, desde luego. Entonces, esta cuestión puso en tela de juicio lo que había pasado en las anteriores épocas de la Suprema Corte. Caso concreto cuando estaba el exministro Medina Mora. Entonces, hizo un nuevo parteaguas y rompió un paradigma en el sentido de la interpretación, la reivindicación otra vez al derecho de huelga, y que actualmente con la reforma laboral, de la cual fue parte desde luego el senador Napoleón Gómez Urrutia y el presidente Andrés Manuel López Obrador, se puede volver a tener ese ejercicio de democracia sindical que se tenía hace mucho tiempo, donde habíamos tenido una decadencia en el sentido de que había muchos contratos colectivos de protección y eran prácticamente nulas inclusive con la época de Peña Nieto, tuvimos una época de 0 huelgas. Entonces, hablo de la huelga no como el tema de extorsión, sino la huelga como lo dice la exposición de motivos. La exposición de motivos es la solución al conflicto. Precisamente con la reforma laboral ahora se ha topado esas fuerzas por emplazamiento a firma de contrato colectivo, que también utilizaron muchos sindicatos y que se hizo un abuso excesivo de este derecho. Sin embargo, las huelgas deben de ser soportadas por temas de causas justos y dignos. Por esa situación, consideramos que esta segunda sala y este precedente tan importante vino a reivindicar este derecho constitucional y ahora ya internacional de huelga, y que ya tuvimos este asunto y se empalma con bueno, no es el materia, pero también lo voy a traer a colación, en el tema de Cananea. Cananea nos terminaron el contrato colectivo en plena huelga estallada, y ahora la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó la admisibilidad en el sentido de que hay violaciones a pactos internacionales, precisamente porque no es concebible que se utilicen instituciones jurídicas para golpear los derechos adquiridos o la mal utilización del derecho. Muchas gracias, doctor. Hablando de asuntos internacionales, quiero preguntarle si usted considera que el sistema está cambiando o ya empezó a dar un giro diferente, porque, como dice usted, hemos visto resoluciones de la Corte, estamos, pues, la protección de los derechos laborales considerados como derechos humanos ya. Y quisiera saber su opinión al respecto, si piensa que esto, realmente este sistema, que ya llevamos bastantes años con él, ha cambiado. Y si ya dimos como quien dice un paso más hacia pues realmente a ejercer los derechos laborales como es debido. Ahí es muy importante hacer una opinión objetiva en ese sentido. Sí hemos tenido cambios, tenemos que hacer también la remembranza, sobre todo vemos esta corte diferente, la Suprema Corte, pero también hay instituciones que todavía guardan esos viejos esquemas, como la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en donde no ha habido un cambio en la política laboral y que ha sido una isla en el sentido de la cuarta transformación. Sí celebramos que poco a poco hemos tenido
cambios paulatinos. Tenemos el ejemplo de las legitimaciones del contrato colectivo, donde ahora todos los sindicatos se deben de poner a trabajar para efecto de buscar las mejoras a sus agremiados y no buscar únicamente las cuotas sindicales. Entonces, bajo esa tesitura se tiene que abrazar estos cambios y al final de cuentas todo inicia y termina por los trabajadores. Entonces, es una regla de oro que seguimos en el sindicato minero, es una regla de oro que se debe seguir en el sindicalismo democrático. Es muy importante esta situación. Los cambios van a tardar, pero se están dando. Sí hay lugares donde se resisten, como ya lo he dicho, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, pero hay lugares donde se han ido actualizando y sobre todo aplicando ponderativamente los derechos humanos. En el caso de la segunda sala, vemos que esta ejecutoria rinde homenaje a esa ponderación del derecho de huelga sobre otra institución jurídica. Es importantísimo la aplicación de los derechos humanos, como tú bien señalas, puesto que ya estamos en otra generación y el derecho humano laboral es importantísimo para las y los trabajadores. Doctor, antes de comenzar con las preguntas del auditorio, se encuentra con nosotros, está el maestro Eduardo Lataván, la maestra Marisol Guaso, el doctor Enrique Larios, y quisiera preguntarles, o más bien quisiera ver si ustedes quisieran expresar alguna pregunta a nuestro invitado por el tema tan importante o hacer algún comentario al respecto. No sé si el doctor o Eduardo o Marisol Guas o la licenciada Guaso quisieran hacer alguna pregunta. Por supuesto que sí, maestra Liliana. A mí me gustaría preguntarle al experto del día de hoy, ¿cómo podría explicarnos, no solo definirnos, los juicios donde se solicita la imputabilidad de la huelga? Por favor. Con mucho gusto. Después de declarar existe huelga dentro de la huelga, se declara existente, sigue una segunda fase, que es la imputabilidad. Se presenta ya sea a través de un procedimiento ordinario, donde se acompañan de todas las pruebas y los argumentos, donde robustecen las violaciones. En este caso, como nosotros optamos por las violaciones al contrato colectivo de trabajo, pues evidentemente anexamos los documentos de las empresas, en este caso donde hacen el desconocimiento del sindicato a nivel local y a nivel nacional. En el caso del tema de seguridad e higiene, anexamos las actas de inspectores de trabajo, donde se acredita precisamente que no hay condiciones o que no se dieron, no se permeó las opiniones de la Comisión de Seguridad e Higiene. En el caso de que no hay cuotas sindicales ni hay pagos, pues una pericial en materia económica, una pericial en materia contable y demás, donde la empresa pues no pudo acreditar que se hizo esos temas de cuotas sindicales. Pero el fondo principal es que la Junta, a través de un laudo, va a determinar si el movimiento de huelga iniciado por el sindicato es imputable o inimputable. La empresa, desde luego, ¿no? La empresa va a ser condenada, en este caso, al pago de salarios caídos por motivo de la huelga y a reincorporar a todos los trabajadores que se fueron al movimiento huelguístico. Entonces, esa es la condena que vendría y esa sería la imputabilidad. Es muy buena la pregunta porque son muy pocas las huelgas que llegan a la imputabilidad. La mayoría de las huelgas se trata de solucionar por el tema de conciliatorio. Sin embargo, pues cuando están muy cerradas las cuestiones se plantea la imputabilidad y es el aspecto que tienen. La empresa, desde luego, tiene 48 horas para efecto de acatar esta cuestión y de que regresen a trabajar. 24 horas, perdón, disculpe, y son naturales. Gracias, doctor.
Muchas gracias. La licenciada Guaso quería hacer alguna pregunta. Gracias, maestra Liliana. Muy interesante la ponencia del doctor Nair Velasco. Realmente me gustaría que si tuviera más oportunidad del tiempo para atender otras situaciones, pero bueno, para muy concreta. Me gustaría saber qué piensa usted, doctor Nair, acerca de la huelga ilícita. O sea, ¿hasta qué punto podemos considerarla como tal o qué debemos de observar para justamente saber que estamos ante ella? Muchas felicitaciones por la pregunta, se me hace muy interesante. La huelga ilícita es muy importante porque cuando el tema de la huelga es planteado, se tiene que tomar con una absoluta responsabilidad para las y los trabajadores que deciden ejercitarla. Parte como premisa principal es que la huelga no tenga que ver con daños, no tenga que ver con actos ilícitos, que después, posteriormente, el patrón pueda hacer en su derecho al momento de plantear la inexistencia, también plantear la ilicitud de la huelga. Por lo que se ha habido 2, 3 precedentes donde se ha planteado la ilicitud de la huelga y se han terminado las huelgas. Las empresas a veces a través de testaferros y personajes utilizan golpeadores para tratar de romper las huelgas. Por eso es tan importante que nosotros al momento de determinar quién va a ser la gente que se quede, que se llama personal de conservación de emergencia, sea gente responsable, sea gente honesta y desde luego que esté con el movimiento de huelga, porque son los que van a garantizar que, uno, los bienes estén bien, dos, que no tengan actos, en este caso, de violencia, y tres, cuidar las instalaciones de la fuente de trabajo. Recordemos que la suspensión, se suspenden los trabajos, pero se queda este personal de conservación de emergencia en términos del artículo 935, si bien recuerdo, de la Ley Federal del Trabajo, que es el que se va a encargar y es el autorizado por la autoridad laboral a efecto de que va a guardar y conservar todas las cuestiones. Recordemos que hay industrias estratégicas, me vuelve a la mente aquí las siderúrgicas o las minas, donde tienen hornos que no pueden ser apagados automáticamente. Entonces, esos hornos deben de estar en continuo movimiento y demás, y eso no quiere decir que estén en producción, sino por el contrario, se está cuidando a las herramientas y desde luego se está cuidando a la fuente de trabajo. ¿Por qué se cuida? Porque en caso de que la empresa no pague los salarios caídos ni se haga responsable con el tema de la imputabilidad, pues es de ahí donde se puede cobrar a los trabajadores. Por eso es tan importante evitar cualquier acto de violencia o a cualquier acto ilícito que llegue a contrapuntear los fines de la huelga. Por eso es muy importante. Cabe recordar que actualmente el Poder Judicial, en un acuerdo de la Judicatura, determinó que cuando se traten de inexistencias y ilicitudes de huelga, los jueces de distrito están obligados a recibir las demandas de amparo, incluso sábados y domingos, y dar la suspensión de plano. Esto es muy importante para los abogados y abogadas que se dediquen al tema colectivo, que manejen muy bien este sentido, de que cuando les declaren inexistente una huelga, pueden promover el amparo, ya sea sábados o domingos. Y la suspensión se la tienen que dar, tal vez a las 3, 4 de la mañana, pero la dan. Muchas gracias, doctor. También quisiera saber si el doctor Larios quisiera hacer algún comentario al respecto. Bueno, creo que no se encuentra por aquí el doctor. Pensé que sí. Pero bueno, mire, doctor, a todo esto, bueno, solamente lo único que tengo que hacer es compartirle que las felicitaciones de parte del auditorio, porque no hay hasta el momento alguna otra pregunta que nos quieran compartir, o no sé si también quisieran hacer alguna otra pregunta, bueno, los que nos acompañan. Y por supuesto que sí. Doctor, tengo una pregunta. Se dice en la práctica
que cuando una huelga es declarada inexistente ya con una sentencia de amparo firme, termina. Pero si nos vamos a las causales de terminación de la huelga, no se encuentra este supuesto, ¿verdad? Se encuentra el allanamiento del patrón, que sometan el asunto al arbitraje, una sentencia del tribunal, etcétera. ¿Por qué existe esta curiosidad jurídica entre uno y otro supuesto, o si realmente termina con una declaración de inexistencia y tendría que adicionarse? ¿Cuáles son las diferencias, doctor? Es muy importante porque yo estoy de acuerdo con la pregunta que tú haces. El artículo 469 de la Ley Federal del Trabajo establece casuísticamente cómo son las formas de terminar el movimiento de huelga, ¿sí? Y las enumera tanto. En el caso de la inexistencia, es una fase dentro de la huelga, entendiéndose que existe una jurisprudencia donde te habla que la huelga son etapas procesales, una independientemente de la otra, que al final es un todo integral, por eso es un procedimiento. En el caso de que si un tribunal colegiado determinara que es inexistente la huelga, aquí afortunadamente a los trabajadores que les queda, les dan 24 horas para regresarse a trabajar y pues regresar a trabajar, reagruparse y otra vez emplazar por violaciones. Es el consejo que yo daría. Sin embargo, también se tiene que pelear mucho en el colegiado con el alegato de oído al momento de que los magistrados estudien, primero en un momento porque conoce primero un juez de distrito el tema de la inexistencia y posteriormente en un amparo de revisión conocen los magistrados. Lo que sí es que las inexistencias a nivel estadística del Poder Judicial andamos como en un 95% de que se confirmen las existencias y en un 5% andamos en que se declaren inexistencia. Es muy difícil declarar inexistente una huelga porque el artículo 459 de la Ley Federal del Trabajo también establece, el constituyente estableció las limitantes para declarar inexistente una huelga. Y prácticamente son tres hipótesis. Y una todavía no se modificó y quedó por ahí, por ahí media no muy clara. Sin embargo, las huelgas son la mayoría de los trabajadores. Y el acto que las termina, la inexistencia, pues evidentemente son a través del recuento y donde precisamente no sean los trabajadores mayoritariamente que voten por la decisión de irse o no a la huelga. Muchas gracias, doctor. No, hombre, no. Gracias, doctor. Y también en la sentencia se habló un poco sobre el conteo. Se habló sobre el conteo de los trabajadores y quisiera que nos pudiera ampliar este tema sobre el conteo de los trabajadores. Con mucho gusto. El recuento nació básicamente, bueno, viene en el artículo 931 de la Ley Federal del Trabajo y antes era a voto a mano alzada. Sin embargo, por la jurisprudencia 150 del 2008 se modificó esa cuestión y ahora la ley vigente establece que es voto libre, secreto y directo, lo que es algo muy benéfico para las y los trabajadores. En el caso de este tema de San Martín, no fue tanto en sí el tema del recuento, sino el tema del padrón que utilizaron para el recuento. No fue un padrón confiable. ¿Por qué señalo esto? Porque actualizaron a más de 300 ex trabajadores, incluso trabajadores de confianza, que no pueden participar en un tema intersindical. Todo esto fue una aberración abierta en contra de nosotros para efecto de arrancarnos la titularidad del contrato colectivo. Entonces, hasta el momento de la votación, curiosamente sí vimos que se coordinaron los tres órganos los tres poderes. Teníamos Fuerza Pública en los tres niveles, teníamos CISEN, Policía Federal, Policía Municipal, ¿no? Y nomás faltó la Fuerza Aérea. Sin embargo, el colegiado advirtió que no se podría considerar un padrón
en virtud de que, como se existió la huelga del 30 de julio de 2007, se suspendía cualquier pues, relación laboral y que no se podía conformar el padrón. Es decir, yo no te puedo demandar una titularidad porque las relaciones de trabajo están suspendidas. Entonces, el principal tema de la titularidad es al momento que se presenta la demanda de titularidad, que son los trabajadores que estaban en activo en ese momento de titularidad. Lo dice la fracción cuarta del 931 de la Ley del Trabajo. Entonces, la Junta, evidentemente, ya esta Junta con este gobierno dijo, no, no hay problema, sí, es un laudo en contra, le quitamos la titularidad del contrato colectivo. Entonces, el colegiado, que el magistrado ponente hizo en su proyecto, hizo un estudio precisamente de que debería aplicarse el artículo 902 en virtud de que, y que no se podría conformar un padrón para el tema de la titularidad del contrato colectivo. Porque efectivamente no puede haber una disputa de titularidad si no se resuelve el aspecto de la huelga. Y quiero darles a entender que la huelga no es un derecho absoluto. La patronal tiene defensas dentro de la huelga, ya lo planteaba el colega abogado en el sentido de que pueden plantear la inexistencia, tienen 48 horas para contestar el pliego petitorio, tienen 72 horas para plantear la inexistencia y aún en la imputabilidad se pueden defender, ¿no? Entonces no se trata de un derecho absoluto. Aquí solamente lo que tanto el colegiado como la segunda sala y la corte advirtieron es que se debe respetar un derecho adquirido. Doctor, bueno, más que nada, un agradecimiento por todos estos conceptos que ha vertido en el programa. Y antes de entregarle su constancia por su participación, quisiera pedirle que nos hiciera pues una conclusión sobre el tema, sobre todo este tema, sobre el tema de los conflictos y conflictos colectivos en huelga estallada. Dos conclusiones. La primera, personal, nunca se dejen, sigan luchando hasta el final, aunque vean las cosas perdidas, es parte de la naturaleza que tenemos que tener los abogados defensores de las y los trabajadores. Aunque les digan que no, nos tocó muchas veces que la Junta Federal, diversos magistrados nos decían que no venía en la ley esta cuestión. Teníamos que hacerlo y tenemos que recoger esa necesidad que tenemos cuando estudiamos derecho a seguir y defender estas causas que son justas y dignas. Y la conclusión en general es la ponderación del derecho constitucional e internacional de la huelga sobre aspectos como la titularidad del contrato colectivo de trabajo por dos vertientes. Uno, una supremacía constitucional, la huelga está en el artículo 123 constitucional y en los convenios internacionales, el 87 y 98, a través de las opiniones de expertos y del protocolo de San Salvador, el artículo 8. Y segunda, es el mal ejercicio del derecho para golpear a un grupo vulnerable, en este caso las y los trabajadores que tenían peligrando sus derechos adquiridos de 13 o 14 años de salarios caídos y su contrato colectivo de trabajo. Entonces, es una reivindicación justa, necesaria. Hacemos el reconocimiento a la Suprema Corte, a la ponencia de la ministra Yasmín, por haberse conducido con imparcialidad, honradez y sobre todo haber aplicado un tema de justicia social como lo es el derecho de huelga y ponderar esa defensa y reivindicación de la misma. Muchas gracias, doctor, porque en algún momento todos nos podemos desanimar precisamente con estas cuestiones laborales, ¿no? Uno ve los asuntos y después dices, bueno, que esto no va a tener salida. Y bueno, y la verdad es que eso es algo que usted nos pone en ejemplo, porque recuerdo desde hace mucho tiempo que este asunto se está llevando a cabo, lo recuerdo muy bien, porque alguna vez tuve la oportunidad de platicar con usted
Y bueno, para nosotros es importante que nos vierta todos estos conocimientos a los estudiantes y a los profesores también. Doctor, quisiera también le vamos a entregar una constancia por haber participado con nosotros. Se la vamos a hacer llegar y bueno, y sobre todo eso, siempre nuestro agradecimiento, doctor. Y bueno, quiero retomar un poco antes de terminar el programa, que de a partir de este programa y los siguientes vamos a estar intercambiando, no solamente observando la jurisprudencia laboral, sino también vamos a estar revisando todo lo que es relativo a los, a los precedentes. Es importante el precedente porque es parte de la formación del derecho judicial y para diferentes casos o casos posteriores, estos nos van a servir para poderlos implementar y estudiar para un futuro, para casos similares. Entonces, en ese sentido es lo que quiero abarcar de que este programa va a tener este cambio. Y bueno, y me encanta que hayamos inaugurado el precedente con usted, doctor. Déjenme decirles, Encantado. el doctor se tuvo que presentar casi de emergencia porque estaba en una mina. Sigo, me salía así nomás a la casa. Seguimos acá en la mina, pero nos gusta mucho el trabajo y con los compañeros mineros que son una maravilla. Tienen una dignidad implícita, las y los compañeros. Pues siempre nuestro agradecimiento, doctor. Muchas gracias por todo y a continuación, bueno, vamos a tener un programa de Derecho Internacional del Trabajo. Si nos puedes ayudar, Eduardo, diciéndonos de qué se va a tratar y cuál es el siguiente programa. Claro que sí, maestra Liliana. Doctor, muchísimas gracias. Fue un placer escucharlo. El siguiente programa va a ser el programa que conduce la maestra Jazmín Rivera, que ya estará con nosotros en unos minutos. Lleva por nombre Justicia y Paz Sociales, Derecho Internacional del Trabajo. Tiene el objetivo de tocar todas las prerrogativas que se encuentran consagradas no solamente en los convenios técnicos fundamentales y de gobernanza de la OIT, sino en todas aquellas disposiciones emitidas por esta institución de índole internacional, como son recomendaciones, memorias, etc. El día de hoy tendrá como invitado al doctor Enrique Larios, y el doctor Enrique Larios nos estará platicando acerca de los derechos laborales que han surgido de los tratados comerciales. Entonces, ya en unos minutitos estará con nosotros la maestra Jazmín Rivera. Y no sé si quisiera usted decir alguna otro comentario, maestra Liliana. No solamente otra vez el agradecimiento siempre a nuestro invitado y a nuestro coordinador académico, el doctor Enrique Larios. Muchas gracias. Y también a las personas que ayudan a la elaboración y sobre todo a las personas que nos escuchan, porque ellas son las que hacen parte fundamental de este programa. Muchas gracias, doctor Nair. Muchísimas gracias y esperamos escucharlo muy pronto. Muchas gracias a todos ustedes. Agradezco a la maestra Liliana, al maestro Eduardo, las demás abogadas, a la maestra María Fernanda, mi amigazo, el doctor Enrique Larios. Y hay que defender la risa por pluma, mis queridos amigos. Con permiso y un abrazo. Gracias. Bueno, a continuación vamos a estar, ya poco falta para poder ingresar al siguiente programa. No se retiren, es muy interesante y sobre todo nuestro expositor que será el doctor Enrique Lares. Estamos con la atención y en unos minutos comenzamos el siguiente programa. Muchas gracias.
Maestra Jazmín, buenas tardes. ¿Nos escucha? Don Eduardo Lataván, ahí se encuentra ya. Buenas tardes, doctor Larios. Es un Jazmín gusto Rivera, verlo. ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, doctor. No te Buenas escucho. tardes, Eduardo. Ah, perdón. Ay, perdón, es que traigo las orejas de otra cosa. Yo les escucho perfectamente. Perdón, no, es que estaba hablando con Pedro. Permítame un segundo, permíteme. Sí, doctor. Bueno. Hola, buenas tardes. ¿Sí? Habla Javier de Petota. Sí, dígame. Oiga, lo que pasa es que ¿Podríamos silenciar el micrófono del doctor, por favor, abogadas? ¿Es correcto? Sí. Les quería preguntar si se los puedo mandar por este medio, por WhatsApp, a este número. No, yo ya les dije cuál es el correo electrónico, porque abogadas, exige ¿podríamos Hacienda silenciar ya. al doctor Larios, por favor? Gracias. Maestra Jazmín, en cuanto las abogadas lean el cartel, usted puede comenzar con su programa sin ningún inconveniente. Muchísimas gracias, Eduardo. Igual nos vas a hacer favor de apoyarnos como todas las ocasiones, ¿verdad? Así es. Bueno, muchas gracias. Tu micro, doctor. El micrófono, doctor. Ya estamos en vivo en Facebook. Bueno, perdón, vámonos. Ya estamos aquí, me da mucho gusto que Jazmín Rivera me haya invitado y vamos a platicar el día de hoy de lo que ella nos quiera preguntar, pues trataré de contestarle. Pues es un gusto estar contigo, Jazmín Rivera. Doctor, al contrario, es un privilegio para mí saludarlo en este espacio que hemos denominado Justicia y Paz Sociales, Derecho Internacional del Trabajo, que de primer momento agradecemos el espacio a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, por supuesto al Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo, y muy en especial a usted, doctor, por haber aceptado estar el día de hoy platicando con nosotros. Evidentemente que usted es un experto en Derecho del Trabajo con alto prestigio que todos conocemos, pero no es siempre de más leer un tanto de su semblanza curricular que me voy a permitir dar lectura. El doctor Enrique Larios, en la Universidad Nacional Autónoma de México, es profesor de carrera definitivo por oposición de la Facultad de Derecho en el programa de maestría y doctorado de Ciencias Médicas y de la Salud. También es presidente del Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo, por supuesto es profesor de carrera definitivo de nuestra facultad también de Derecho, y es consejero universitario propietario. El doctor se encuentra certificado en normas internacionales de trabajo por el Centro de Formación de la Organización Internacional del Trabajo. Es miembro de número de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y de la National Lawyers Guild en Estados Unidos de América. También fue presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, la ANAD. El doctor aportó definiciones laborales para el Diccionario Prehispánico de Español Jurídico patrocinado por la Real Academia de la Lengua Española y del Consejo General del Poder Judicial de España. Ha participado en diversos artículos especializados y en libros colectivos. Es coautor del libro Juicios Orales en Materia Laboral. También es litigante en conflictos laborales individuales y colectivos, patrocinando a personas trabajadoras y a sindicatos. El Poder Judicial de la Ciudad de México tiene el honor también de contar con su asesoría honorífica y con amplio interés en echar a andar y encaminar la reforma al sistema de justicia laboral. Muy en especial en el TEMEC es experto laboralista para integrar los paneles de respuesta rápida en conflictos laborales entre México y Estados Unidos de América. Y es negociador del Convenio Marco de Colaboración para la Asistencia Técnica Laboral, celebrado entre la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo para México y Cuba, con la CONATRIB, que agrupa a los 32 poderes judiciales locales de la República Mexicana. Doctor, esto solamente es un preámbulo de
su experiencia, y es precisamente por ello que le insistimos muchísimo que el día de hoy nos acompañara para hablar de un tema tan importante y sobre todo actual, que son los derechos laborales en los tratados internacionales de comercio. Hemos tenido prácticamente ya 100 años de derecho internacional del trabajo formalizado a través de la Organización Internacional del Trabajo. Hemos tenido también ya un avance bastante en la regionalización de nuestro continente en el sistema interamericano de derechos humanos, también en materia del trabajo. Y también, doctor, no sé si coincida conmigo, en el ámbito comercial también hemos tenido un avance en la observancia y de lo que implican los derechos laborales, no nada más en su reconocimiento en documentos, sino también hacerlos evidentes para el camino económico en el mundo. Al día de hoy resulta necesario que en los tratados internacionales de comercio de los diferentes países tengamos también un marco de derechos humanos laborales mínimo, porque es precisamente un eslabón importante para el camino del crecimiento en el mundo, no nada más en economía, sino también de justicia social. Doctor, en ese sentido, ¿considera usted que hemos avanzado en ese tema y por qué es importante incorporar en los tratados comerciales los derechos laborales? Jazmín, nuevamente muchas gracias por invitarme, por tu cálida presentación, muy amable, muchas gracias. Y vamos a empezar este asunto desde el principio. Acordémonos que hace más de 25 años, el gobierno de México comenzó a buscar un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Entonces, se comenzó a buscar. Eso fue en lo oscurito, nadie lo sabíamos, no nos dijeron a nadie. Pero al final de cuentas, las negociaciones caminaron muy bien. Y estoy hablando de la época en que era presidente de los Estados Unidos George Bush padre del que después iba a ser también presidente de los Estados Unidos y que ya muchos más los conocen precisamente porque es más cercano a estas épocas. Nada más que George Bush, mientras estaba negociando este tratado de libre comercio con Salinas de Gortari, llegaron a determinados acuerdos, es decir, todo lo que es el TLC, lo que se conoció como el TLC, se pactó prácticamente entre estos dos presidentes y el primer ministro canadiense. Entonces, todo esto tuvo una importancia de carácter económico, pero sucedió un accidente político que el señor George Bush padre perdió las elecciones y el Tratado de Libre Comercio se quedó en el escritorio del presidente. Bueno, pues ganó el señor Bill Clinton. Ganó el señor Bill Clinton. Y fue el nuevo, como dicen algunos, el nuevo inquilino de la Casa Blanca. Bueno, dejaron pasar algún tiempo y el presidente de México se comunicó con el presidente norteamericano para decirle, oiga, pues ya hemos caminado mucho en un tratado de libre comercio, que seguramente se lo dejó su antecesor, debe de estar en el escritorio. Falta la firma, falta que pase. Y entonces el presidente Clinton muy amablemente dijo, sí, no, lo voy a buscar y lo voy a ver, lo vamos a leer y pues pensemos que lo vamos a firmar, pero primero lo tenemos que revisar. Bien, comenzó entonces esa espera y al final de cuentas se dijo
por parte del gobierno norteamericano, sí. Vamos a ver lo del Tratado de Libre Comercio. Vamos a platicar sobre el Tratado de Libre Comercio. ¿Qué fue lo que encontró Estados Unidos en el Tratado de Libre Comercio? Que eran todas normas estrictamente comerciales para que hubiese libertad de tránsito entre los tres países de productos, o sea, mercancías, capitales. Eso es todo el Tratado de Libre Comercio. Vamos a tener esto y vamos a tener esto otro. Servicios muy poquitos, pero también los tienen. Pero entonces el presidente Clinton dijo, pero ¿saben qué? Que aquí faltan las normas laborales y ambientales. Y esa es una visión del Partido Demócrata, lo ambiental y lo laboral. Las bases del Partido Demócrata norteamericano pues son grandes sindicatos. Eso hay que entenderlo. Y ellos fueron los que dijeron, bueno, el tratado ya está hecho, ya no lo toquemos, no lo desfiguremos, pero vamos a hacer algo. Y entonces se dieron dos acuerdos paralelos, uno sobre cuestiones de carácter ambiental y otro sobre cuestiones de carácter laboral. Ahora bien, cuando la delegación mexicana se sentó a discutir con Estados Unidos y Canadá sobre estas cuestiones que faltaban, la representante de los Estados Unidos, una señora de nombre Carla, no recuerdo el apellido en este momento, pero dijo una cuestión que sorprendió a la delegación mexicana. Dijo la señora Carla, miren, nos hemos percatado de que México tiene muy bonitas normas laborales. Lo malo es que no las cumplen. Y bueno, pues eso cayó como un balde de agua. Y entonces se pusieron a establecer cuáles iban a ser qué era lo que se necesitaba se denominó Acuerdo de Colaboración Laboral para América del Norte. Y entonces este Acuerdo de Colaboración Laboral para América del Norte lo que especificó es que se adquiría el compromiso por los tres países de que hacia adentro de cada país se cumplieran las normas laborales. México adquirió ese compromiso. El Acuerdo de Colaboración Laboral para América del Norte lo conocíamos como el ACLAN, ¿verdad? El ACLAN señalaba que si había violaciones o incumplimientos al derecho laboral en Canadá, se podría denunciar esto en Estados Unidos o en México. Si los hubiese en Estados Unidos, pues entonces se podría demandar en Canadá o en México. Y si lo hubiese en México, pues podría ser en México, en Estados Unidos o en Canadá. Ese sistema se inventó allí. Y hubo algunas cuestiones como la de la Sony, una empresa de esta marca Sony que se estableció en la frontera con Estados Unidos y que pues violentaba los derechos de los trabajadores. Hubo algunas cuestiones que se ventilaron a la luz de la ACLAN, pero no tuvo mayor significación. No pasó a mayores. Porque era un acuerdo en el cual la buena voluntad aparecía diciendo, sí, voy a cumplir mis normas laborales. Cada país. Bueno, pues, pero ese es el antecedente que debemos de conocer. Llegó un momento en que la ACLAN
ya no sirvió para nada. Digo, no se mencionaba, no se utilizaba. Había una oficina administrativa en México de la CLAN, una oficina administrativa en Washington de la CLAN, una oficina administrativa en Toronto de la CLAN, pero ninguna funcionaba porque estábamos, el derecho del trabajo estaba en picada. No había caminos para el derecho del trabajo. ¿Por qué no había caminos? Bueno, vamos a analizar el problema de México. El problema de México es que el acuerdo de colaboración laboral para América del Norte fue precedido del ingreso de México a los designios del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Fue lo primero que hizo Miguel de la Madrid, también sin consultárselo a nadie, no lo consultó. En su discurso de toma de protesta, Miguel de la Madrid lo que dijo es que ahora íbamos a estar en la economía real y que en la economía real, pues ni modo, tendrían que apretarse el cinturón los trabajadores, así lo dijo. Ahora les corresponde apretarse el cinturón a los trabajadores. Está en el discurso de toma de posesión de Miguel de la Madrid. ¿Y esto qué significaba? Bueno, pues significó una cuestión grave para México. Una política económica de contención salarial. Es decir, que los salarios no crecieran. Y el asunto era, si crece, crece la inflación. Si crece el salario, crece la inflación. Mejor que no crezca la inflación y no crece el salario. Los empresarios lo decían con unas palabras un tanto cínicas, diciendo, bueno, mientras los salarios suben por las escaleras, los precios suben por los elevadores. Bueno, pues no había nada de solidaridad en esas palabras, pero eran frases fuertes. A esa situación previa al TLC, pues ya México venía reduciendo los salarios. También hubo otra cuestión en el gobierno de Miguel de la Madrid, el señor Arsenio Farel intervino ilegítimamente en los contratos colectivos de trabajo para establecer topes en los aumentos salariales. No, señores, no te vas arriba del 2, no te robas arriba del 3. Oye, ya se arregló el patrón con el sindicato. Ya está arreglado. ¿Se puede hacer así? No, fíjate que no. No podemos nosotros aceptar que vayas arriba de este tope salarial. Eso es ilegal, señor. Fue ilegal. Y lo dijimos muchas veces. Estuve en varias mesas de negociación. Te voy a comentar que en alguna ocasión una empresa dijo, sí, cómo no. Yo les dije que el 6% y el 6%. El gobierno dijo, no, debe de ser el 3%. Y entonces nos quedamos, dice, platiquen. Nos quedamos platicando, la empresa y el sindicato, una de las pocas posibilidades de platicar entre el patrón y el trabajador, muy amena, ¿no? Pues ya habían dicho que sí, que el 6%. Entonces dijimos, ¿qué se hace? Y entonces se dijo, bueno, miren, vamos a firmar el Tratado de Libre Comercio con el 3 tal y como lo pide el gobierno. Para que nos reciban el contrato colectivo de trabajo, se acabó. Pero firmemos otro convenio fuera de la negociación colectiva, en el cual les vamos a dar otro 3%. Al final de cuentas, ese grupo de trabajadores se benefició. Los pertenecientes a esa empresa, a ese sindicato, se beneficiaron, pero pues se tenían que hacer precisamente cumplir el capricho que violentaba el derecho del trabajo, porque no debían existir esos topes, pero el señor Farel sí decía, eso es tanto y es tanto, y no era más así, era muy
duro el señor Farel para sus decisiones. Y bueno, era su estilo, era su estilo. Vamos a ver que el Tratado de Libre Comercio provocó cosas que pueden parecer muy buenas para el país, pero que a veces no son tan buenas. El establecimiento de empresas extranjeras en México para aprovechar la ventaja de estar en México y vender barato en Estados Unidos, porque el Tratado de Libre Comercio daba aranceles hacia abajo. Entonces, llegaba una empresa, se establecía, comenzaba a comerciar con los Estados Unidos, comenzaban a negociar, vendían sus productos, entraba mucho dinero de Estados Unidos, pero el dinero no se quedaba aquí. El dinero de México llegaba a México con salarios comprimidos, ¿ya? Y se mandaba al país de origen de la empresa. Es decir, pues nos quedamos con las migajas, todavía existe eso. Sí, nos utilizan, sí, como pasas aquí, pasas a México, haces en México, pasas a Estados Unidos, recibes beneficios y regrésamelos para el país. Así es esto. No tenemos grandes ventajas en esa situación. Lo único que hacemos es saciar un poco el hambre en el país. Saciar en algo, tiene trabajo. Sí. Pero con esto también vino una política de bajar los salarios mínimos y congelar prácticamente el salario mínimo. En la época del señor Fox, la paridad con el dólar norteamericano era de 12.50. En los 6 años del señor Fox, solamente subió $1 el salario mínimo. $1. Pues es vergonzoso. Yo me acuerdo que en alguna ocasión, en las mesas de discusión con el señor Gutiérrez Vivó, en la radio, en Radio Monitor que tenía, en fin, manejó, y me invitaba, yo estuve colaborando con ese noticiero un buen espacio, un buen tiempo, y hasta que se terminó, hasta que lo censuró el Estado mexicano en el gobierno de Calderón. Y me acuerdo que era la época de Fox, fuimos a discutir sobre el aumento, porque era el aumento de $1.20. Y lo que se dijo en esa mesa, algún representante de la Secretaría del Trabajo, pues es que mejor hay que acabar con el salario mínimo. Y le dije, qué barbaridad. Lo peor es que nos gobiernen tanta gente, ¿cómo es posible que no sepan que los salarios mínimos son parte del derecho internacional del trabajo? Y que somos parte de los salarios mínimos internacionales. No es fácil, no nada más es cosa de borrarlo en la ley, en la Constitución y ya. Pero esa era la idea, ¿eh? Lo borras de la ley y se acabó, ya, vámonos. ¿Para qué se quejan? Bueno, pues esa era la situación. ¿Qué pasó con el salario mínimo? Se redujo tanto que llegó a ser el más bajo del mundo occidental, dicho por la OCDE. Esto significa que la mano de obra del mexicano era más barata que la mano de obra en Guatemala, sin tener ninguna discriminación ni fobia, pero Guatemala es un país mucho más pequeño que el nuestro. O un salvadoreño, son países muy pequeños y nosotros tenemos otro tipo de potencialidad. En base a eso, a esas proporcionalidades, pues, ¿cómo es posible que el trabajador mexicano tenga salarios tan reducidos? El salario mínimo se haya reducido a tanto.
Y muchos decían, me acuerdo algún abogado decía, bueno, es que nadie vive con el salario mínimo, no se apuren, ya no hay gente con salario mínimo, todos ganan arriba del salario mínimo. El salario mínimo solamente es una medida. Falso de toda falsedad. Porque el salario mínimo cuando se congela jala hacia abajo a los demás salarios. Jala hacia abajo. Por eso también los salarios del gobierno pues se fueron disparando en determinados puestos, ¿no? Es decir, yo, ¿por qué voy a estar ganando con base en el salario mínimo? O sea, del mínimo, no. Mándame 100 veces el salario mínimo, 200 veces el salario. No importa, dámelo. En el INE, por ejemplo, salarios altísimos. Son altísimos. En relación con la economía general. Bueno, pues esto provocó en México la llamada de atención de organismos como la OIT diciéndole México, estás en la línea de la miseria. No puedes tener unos salarios tan bajos. No se hizo caso. No se dijo nada. Pero a la par hubo otro problema, que son los convenios, los contratos colectivos para la protección patronal. Entonces, cuando se hizo el estudio en el año de 2004 respecto de los contratos colectivos en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, pues se encontró ahí que había más del 90% eran contratos que estaban al ras de la ley. O sea, no protegían para nada al trabajador, protegían al patrón. Bueno, pues todo esto es un campo de cultivo. Ahora bien, todas estas situaciones tienen un impacto internacional, Jazmín. Y este impacto internacional presentó precisamente la negociación del Tratado Transpacífico, el Acuerdo Transpacífico, todos los países del Pacífico, que dejó de tener importancia porque llegó el señor, ¿cómo se llama Trump, de triste memoria, pero bueno, o sea, llegó y dijo, me salgo. Pero fíjate que en este acuerdo transpacífico ya se incluían algunas normas de carácter laboral. ¿Qué quiere decir? Que lo que se hizo en la época del señor Clinton, de decir, a ver, un acuerdo paralelo, fue tomando cauce, dijo en el acuerdo transpacífico, aquí sí vamos a tomar en cuenta algunas cuestiones de carácter laboral. Pero perdió su efecto. El acuerdo transpacífico tiene algunas obligaciones, indudablemente, pero ha perdido su importancia porque no está la potencia mundial que es Estados Unidos. Así de sencillo. Y bueno, pues entonces nos vamos nosotros a esta cuestión. El señor Donald Trump, en un momento dado de su mandato, de 4 años afortunadamente, pero dijo en un momento dado que tenía que revisarse el Tratado de Libre Comercio, porque era inequitativo para los Estados Unidos. ¿Y por qué era inequitativo? Pues principalmente es inequitativo porque lo que decían era, mientras que en Estados Unidos, en Canadá, sin que sean los paladines, pero sí hay una libertad sindical, no son las tasas más altas de sindicalización, pero donde hay sindicatos se les respeta. Y hay sindicatos muy poderosos en Estados Unidos.
Entonces lo que dijeron es que mientras que en Estados Unidos hay libertad sindical, en México no la había. Y entonces estas cuestiones, todas estas mañas que hemos platicado, topes salariales, contratos colectivos para la protección patronal y toda una serie de cosas que, por cierto, se discutieron, sobre todo las cuestiones de los contratos colectivos para la protección patronal, se discutieron en el año 2015 en el seno de la OIT. Por primera vez México fue sentado en el banquillo de los acusados y ahí le dijeron, a ver, vamos a pasarle lista. ¿Qué es lo que tiene? Usted tiene estos contratos colectivos para la protección patronal y de ahí vino la reforma constitucional de 2017. Pero si tú te metes a estudiar, a analizar lo que dijo el representante del gobierno norteamericano en la OIT, eso es la reforma laboral. En otras palabras, al regresar el secretario del Trabajo, lo que dijo, señor, esto nos están pidiendo. Lo que están pidiendo, entrégaselos. Y entonces la reforma de 2017, ¿verdad?, tiene algunas cuestiones importantes. Por ejemplo, finalizar el modelo de juntas de conciliación y arbitraje. ¿Por qué razón finalizarlas? Porque no tienen autonomía. Dependen del Poder Ejecutivo federal o local. Entonces, carentes, son funcionarios a la orden del gobernante, del Ejecutivo. Bueno, esto ya lo habíamos dicho en la Universidad Nacional, que ¿qué hacen las juntas de conciliación y arbitraje en el Poder Ejecutivo? ¿Verdad? Hubo discusiones muy interesantes sobre la naturaleza de las juntas de conciliación y arbitraje, del doctor Carpizo, del doctor Fixamudio, pero al final de cuentas eran instrumentos de justicia manejados desde el Poder Ejecutivo federal y locales. Y bueno, en el camino, Donald Trump nos reclama que nosotros no tenemos libertad sindical, pero que además, por tener salarios tan bajos en México, les estamos haciendo a los norteamericanos un dumping salarial. En otras palabras, estamos haciendo una trampa en los salarios a los norteamericanos. No habló de los canadienses. Los canadienses estuvieron itinerantes, entraban un ratito, se retiraban, etcétera, y se iban ajustando a lo que decía Estados Unidos. Así jugó Trudeau, se iba ajustando a lo que iba diciendo Estados Unidos. Entonces, bueno, el asunto fundamental es de que nos dicen que los salarios en México son bajísimos, que no puede ser esto, que entonces los bajos aranceles de Estados Unidos más los bajos salarios le daban una gran ganancia que entraba a México, pero que esa gran ganancia no se reflejaba en la sociedad. Fueron de las discusiones del TEMEC. ¿Quiénes son los beneficiarios del TLC? Pues, unos cuantos personajes. Pero la sociedad no, la sociedad sigue empobrecida. Eso fue lo que nos dijeron. Y bueno, de ahí vinieron otro tipo de cosas interesantes que nos trajeron que nos trajo el acuerdo de colaboración laboral para América del Norte. Yo me acuerdo que
el secretario Guajardo, secretario de Economía en el gobierno anterior, se molestó mucho cuando le dijeron, vamos a poner los asuntos laborales en el tratado, en el nuevo tratado. Dijo, no, eso no es asunto. No es asunto del comercio, eso es otra cosa. Se tiene que hacer un tratado como el de libre comercio y lo laborales de cada país prácticamente. Esas son cosas domésticas. Pues no eran cosas domésticas. Así de que entonces, en este acuerdo de colaboración, en este acuerdo de comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, ya los norteamericanos no se tragaron la píldora en el sentido de que nosotros de buena voluntad íbamos a cumplir con nuestras normas. Tenemos la mala fama, gobierno de México, ¿verdad? Presentaba la mala fama de no cumplir sus normas laborales, de darle la vuelta, de preparar cosas, de simular actos jurídicos para que no se les diera a los trabajadores lo que les correspondía. Y bueno, pues esto vino a traer algunas cuestiones que nos vienen a señalar en el acuerdo de colaboración, en el acuerdo económico de libre comercio entre los Estados Unidos, Canadá y México. Entonces, vienen aquí algunas cuestiones interesantes porque México en este momento entra, o sea, se junta el TLC o el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, ahora conocido así, se junta con la reforma laboral. Y los norteamericanos dicen, se está juntando este asunto con la reforma laboral. Perfecto. Ahora que existe el compromiso de cumplir con la reforma laboral. Algunos sectores dijeron, es que eso se está entrando en el campo soberano de México. No. No es una cuestión de estar entrando. Si tú tienes una norma, yo te puedo poner como condición que la cumplas. Si no la tienen Estados Unidos y Canadá, pues no están en reforma laboral. Doctor, nos ha hecho una remembranza de las implicaciones que conllevan el no darle importancia a las normas y a los derechos laborales en un tratado comercial y lo que repercute conforme pasa el tiempo. Una de las características más importantes que tiene el derecho del trabajo es que nuestra disciplina se relaciona íntimamente con otras cuestiones, en mayor medida que otras disciplinas, como por ejemplo la economía, la política nacional, internacional, incluso intereses personales y empresariales, como precisamente se han beneficiado a lo largo de muchos años. Nos ha dado usted un panorama completísimo de lo que ha implicado el trascender de un tratado nada más puramente económico-comercial, como hace algunos tiempos, en el momento en donde en el siglo XIX teníamos un liberalismo con el dejar hacer, dejar pasar y que no teníamos que regular la parte laboral y que esto ha costado mucho trabajo dejarlo de lado y que ahora retomando el nuevo tratado comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, ha obligado forzosamente a que para que la economía de los tres países camine en igual medida y en igual equivalencia, necesitábamos regular los derechos laborales en este tratado. Como refiere usted, este es, creo, de los antecedentes más inmediatos, completos, donde hemos visto ese reflejo, que además trascendió a nuestra vida interna laboral en nuestro sistema de justicia, como lo estamos viviendo actualmente,
Ha mencionado usted también el Tratado Transpacífico, el TPP, que además se perfilaba muchísimo para un gran camino en materia comercial internacional. Efectivamente, la parte política vino a desvanecerlo un poco, pero creo que a partir de aquí viene un parteaguas para tener muy claro en las negociaciones internacionales que la economía tiene que ir de la mano también con derechos laborales en camino al margen de Organización Internacional del Trabajo, y que se tienen que respetar estos derechos para que forzosamente caminemos en un avance internacional económico. Doctor, en este sentido, vemos que en el capítulo 23 de TEMEC tenemos un apartado especial de derechos laborales, en general de derecho laboral, pero lo que ha llamado mucho la atención es cómo este capítulo retoma completamente los parámetros internacionales de Organización Internacional del Trabajo y retoma los derechos fundamentales y sobre todo los temas que estos 8 convenios abarcan, y va sobre ese camino. Es decir, esto que usted nos decía de los salarios mínimos trascendió todavía más allá, y ya no nada más es regular salarios, es también buscar todo lo que implica el panorama de un trabajo digno y decente en un tratado comercial. Muy bien, Jazmín. Mira, había 2 cosas. Uno, todos conocíamos el carácter del señor Donald Trump. Y la parte negociadora de Estados Unidos decía, vamos a poner normas para el cumplimiento de las normas. Vamos a ponerte normas para el cumplimiento de las normas. La parte negociadora de México tuvo la gran visión de decir, a ver, no hagamos nuevas normas, no hagamos normas nuevas. La Organización Internacional del Trabajo, hace ya unos 20 años, lo que dijo fue que en estados que ¿para qué estar sacando convenios a cada año si no se habían cumplimentado todos los tratados? Y entonces dijimos, cambio de visión del asunto. Vamos a tener 8 tratados internacionales. 8 que sean muy importantes para todo el mundo. Y en el cual la OIT ha buscado que todos los países del orbe estén dentro de esos 8 convenios internacionales. Bueno, pues estos 8 convenios internacionales, uno precisamente es sobre la libertad sindical y la asociación y la negociación colectiva. Y curiosamente, esto es de lo que trata una gran parte de la reforma laboral de 2019, de la libertad sindical y de la negociación colectiva. La libertad sindical para que los patrones no tengan injerencia en los sindicatos. Y lo que antes parecía que era normal, que el dueño de la empresa también fuera dueño del sindicato, ahora está prohibido. Y esto va de acuerdo con el convenio 87 de OIT, porque eso ya no lo hablaba OIT, la injerencia no debe de darse. Pero en México decían, no, pues nos pasamos por el arco del triunfo el convenio 87, no se había firmado el convenio 98. Motivo de la presión internacional en el año 2015, el presidente Peña firmó el convenio 98. Más de 70 años del convenio y no lo quería firmar México. Lo firmó, pero le mandó al Senado de la República la consigna de que lo congelaran. Y ahí se congeló.
Y en algunas de las cuestiones en las que he participado, pues fuimos a ver a los senadores, les dijimos, señores, ya se firmó, ¿por qué no lo analizan? No tenemos ahorita tiempo, no estamos en otras cosas, etcétera, mil razones para no hacerlo. No te lo estoy contando de chiste, te lo estoy contando de que no podían firmar el convenio 98, no podían discutirlo porque estaban discutiendo sobre las canicas y sobre los jitomates. Pero pues, era una consigna y la iban a cumplir. Pero esa consigna se acabó en el cambio de legislatura en el año de 2018. Y una de las cosas que hizo Napoleón Gómez Urrutia como presidente de la Comisión de Trabajo fue sacarlo de la congeladora para que fuera discutido en el Senado de la República y se firmara el convenio 98 de OIT sobre la negociación colectiva. ¿Y esto qué significa negociación colectiva? Que los trabajadores participen en el sindicato, participen en diferentes formas, como ahora también la Ley Federal del Trabajo nos establece, ¿verdad? A ver, si es cierto que tienes un 30% de los trabajadores, si te dan su firma autógrafa, pues quiere decir que te están apoyando. Si los trabajadores van a ratificar o a rechazar lo que tu directiva sindical hagas con los trates con el patrón, bueno, pues este es un cambio total, porque antes lo que decía el sindicato se encerraba, o en una borrachera también, lo supe, que en una borrachera se firmaba el secretario general todo lo que le ponían y ya, era ley. Bueno, pues entonces lo más importante es que en este tratado de comercial dijeron, a ver, y eso lo dijo la representación mexicana. Tomemos como punto de partida para los 3 países los 8 convenios obligatorios de OIT. Estos 8 convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo los debemos de aplicar. Entonces, libertad sindical, no discriminación, erradicación del trabajo infantil y 0 trabajo forzoso. Así, 4 temas. Y eso es a lo que nos obliga. Eso es a lo que nos obliga, no hay una cuestión así diferente. Ahora, fíjate una cosa, Jazmín. Me dijeron en alguna reunión, oiga, pero es que los norteamericanos ya tienen en México agregados laborales. Y están analizando porque van a presentar miles de demandas. Solamente ha habido una, hay por allá otra pendiente. Van a presentar miles de demandas, pues nada más cumplan con la ley, ya no se metan en cosas que no son, cumplan con el convenio 87 y 98. Seguramente no van a tener problemas porque ese es un punto muy sentido. Pero también los otros puntos, la no discriminación, la no violencia, no discriminación, la equidad de género entre mujeres y varones, erradicación del trabajo infantil, no debe de haber trabajo infantil. El otro convenio sobre 0 trabajo forzoso. Bueno, pues esas cosas sucedían en México y suceden. Están ahorita cambiando, afortunadamente. Pero sí, el capítulo 23 laboral nos mete a ese canal de los 8 convenios de la OIT. Son 8 convenios que son obligatorios en México porque somos como Estado mexicano parte de esos 8 convenios. Y entre tanto, pues no tendremos problemas, no tendrá problemas la empresa, no es el país, no tendrá problemas la empresa que cumpla con esos 8 convenios.
empresas que permitan la libertad sindical, que no haya injerencia patronal en el sindicato, que auxilien incluso a la negociación colectiva, que no tengan sindicatos preferidos o sindicatos a los que les tengan fobia, ¿no? El que quieran los trabajadores. Que dejen ya ser a los trabajadores adultos. Esto es lo que empuja el acuerdo de colaboración. El TMEC empuja a través de este apartado 23. Nos empuja precisamente a que debemos de cumplir con los 8 convenios de la OIT. A ver, México, Estados Unidos, Canadá, también se los podemos reclamar. ¿Dónde está tu libertad? ¿Dónde está tu derecho de las personas trabajadoras a no ser discriminadas? ¿Dónde está la otra cuestión de que cero trabajo infantil, erradicarlo y erradicar el trabajo forzoso? Bueno, pues que no tiene muchas cuestiones el tratado. Ahora, solamente te quiero explicar una cosa. El tratado camina sobre un panel de expertos en el cual estaría un norteamericano, un mexicano, un canadiense. Pero antes de que se llegue a este panel, puede haber acuerdos remediales, como fue el asunto de Silao. Precisamente sobre eso quería preguntarle, doctor. Tenemos un claro antecedente de el comienzo de ver la práctica de estas normas comerciales internacionales en la vida cotidiana de los obreros. ¿Qué pasó, doctor, en Silao, que hace unos días fue una noticia bastante importante? Mira, en Silao, en la General Motors de Silao, la administración de la General Motors tenía un contrato con un señor de nombre Tereso Medina. De la iniciativa de la ley por parte del PRI. El que firmó, el firmón. Sí. Y el señor Tereso Medina se caracteriza por tener muchos contratos colectivos de trabajo con empresas. Bueno, pero solamente que todos esos contratos colectivos de trabajo no benefician a los trabajadores. En otras palabras, vende a los trabajadores este señor. Y en este asunto, lo que revisaron el contrato colectivo de trabajo, el señor Tereso Medina con la empresa, fingieron todas las cuestiones de lo que dice la ley, dijeron, sí, cómo no, todo eso lo hacemos en papeles, etcétera. Y caminó el asunto, pero, los trabajadores usaron el remedio del TMEC. ¿Qué pasó? Se fueron a quejar a Estados Unidos. En Silao no hay libertad sindical en la General Motors. Ahora, empresa quiere seguir vendiendo a Estados Unidos porque fabrican automóviles muy importantes, una gran cantidad. Y la empresa entendió que era mejor optar por la neutralidad a seguir casados con el señor Tereso Medina. Ya no meterse en ese problema. ¿Por qué es esto? Porque si no era así, si no se ajustaban a los acuerdos remediales pactados entre las dos secretarías del trabajo, la norteamericana y la mexicana, si no se ajustaban a los acuerdos remediales, entonces, en el supuesto de determinar que ahí no hay libertad sindical, o no había libertad sindical, entonces, en ese supuesto, los
los aranceles no les serían aplicados. Y no vendería esa empresa solamente, no, simplemente no entrarían a... ¿Por qué? Porque existe esa idea de que los bajos salarios, la nula libertad sindical, bueno, pues hace muy barata la producción. Entonces, no, pues ¿por qué voy a comprar cosas que salen tan baratas? Por eso fue muy importante, porque ahí funcionó la reforma laboral, por un lado, pero también funcionó el dispositivo del tratado del TEMEC. Así de y ahí se vio manifiesta la voluntad de los trabajadores de conocer sus condiciones de trabajo y de ir al voto por una mejor, pues por un mejor salario, mejores prestaciones, es decir, romper completamente con todas estas simulaciones que hemos visto a lo largo de tantos y tantos años, y que pareciera esto una luz en el camino para las negociaciones colectivas, para hacer evidentes los tratados internacionales en materia laboral y también comercial, y también por sobre todo para lograr el camino de un trabajo digno y decente. Así es. Doctor, muy desafortunadamente estamos terminando el tiempo, que transcurrió bastante rápido y que creo que ha sido su explicación bastante clara y con un panorama muy amplio de las implicaciones de los tratados internacionales de comercio a la mano de los derechos del trabajo. Creo que estamos en un momento en la historia de nuestro país y creo que también del mundo, donde paulatinamente vamos a comenzar a ver resultados de lo que defiende el derecho internacional del trabajo. Y me llamó mucho la atención cuando usted refería que los salarios mínimos en su momento político de mayor decadencia hace unos sexenios no pudieron eliminarse gracias a las normas internacionales. Y es precisamente eso lo que el derecho internacional del trabajo protege, que todos en el mundo, no importando el lugar donde nos encontremos, tengamos ciertas garantías mínimas para tener una dignidad en la calidad de vida, y que hacia allá es a donde tenemos que caminar. De ahí la importancia de estos temas y la importancia de conocerlos, porque llevamos más de 100 años teniéndolos, pero apenas estamos comenzando a vivir lo que implica el beneficio de estas normas internacionales, doctor. Así es. Yo creo que está muy bien la reforma laboral. Vamos a mejorar mucho con esa reforma laboral, y empresa que quiera violentar los derechos de los trabajadores, pues simplemente va a encontrar varios escollos. Es mejor que nos comportemos como debe de ser, como ciudadanos decentes, ¿verdad? Y no arrebatarle a los trabajadores sus derechos. Simulando como se ha hecho. Yo te quiero agradecer mucho porque diriges muy bien este espacio que tiene el Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo. Jazmín, hablas muy bien de las cuestiones del derecho internacional, me parece muy bien. Muchas gracias, Eduardo Lataván, por su coordinación. A María Fernanda Flores, muchas gracias por tu ayuda. Y a Daniela Cabrera también, muchísimas gracias a todas. He estado muy contento con ustedes y muchas gracias por la oportunidad para poder hablar de este tema. Por el contrario, doctor, le agradecemos mucho haber aceptado estar el día de hoy con nosotros. Ha sido un privilegio escucharlo y tenerlo entre nosotros, además del enriquecimiento que nos deja. Y agradecemos nuevamente a la Facultad de Derecho y, por supuesto, a todas las personas que nos han hecho el favor de acompañarnos el día de hoy y que están interesados en el derecho internacional del trabajo. Gracias también a Daniela, Fernanda, Eduardo, también muchísimas gracias. Y pues nos vemos en la siguiente sesión de este programa, Justicia y Paz Sociales, Derecho Internacional del Trabajo. Que tengan todos muy buena tarde.